Leon Battista Alberti fue un arquitecto muy reconocido en su época. Nació en Génova, Italia, el 18 de febrero de 1404 y murió en Roma el 25 de abril de 1472. Durante su vida fue humanista, tratadista, matemático y poeta italiano, además de otras actividades que lo caracterizaban. Tenía una buena educación en artes, filosofías, ciencias y derecho, y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Bolonia a los 24 años. Más tarde, también se convirtió en un destacado teórico. La naturaleza diversa de sus proyectos, su educación y refinamiento, y su enfoque en las artes lo convirtió en uno de los primeros hombres universales del Renacimiento. Él sentó precedentes que se seguirían durante los próximos 2 siglos. Alberti trabajó a principios del Renacimiento, inspirándose en los antiguos romanos y en el arquitecto Filippo Brunelleschi. Alberti fue el primer teórico artístico del Renacimiento. Regularmente se encontraba interesado en búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, logrando orientar los trabajos de los artistas. En sus tres grandes obras se enfoca en puntos específicos, como son: De Statue fue su obra sobre escultura, en la que esboza la teoría proporcional y detalla el temperamento necesario para un escultor. De la Pittura fue el primer gran tratado de pintura en el Renacimiento, estableciendo su teoría sobre la perspectiva lineal y, nuevamente, los comportamientos que los artistas deben emular. Hacia 1452 completó su último gran tratado, uno sobre arquitectura llamado De Re Aedificatoria. El aspecto más característico en las propuestas de Battista consistía en mezclar lo antiguo y lo moderno, propugnando de ese modo la praxis antigua y moderna. Estas son las obras que León Battista Alberti construyó en el Renacimiento. Su primera obra es la de Pablo Rosselli, 1445-1451 en Florencia. En su primer encargo arquitectónico importante en Florencia divide la fachada en 3 pisos separados por cornisas con un claro sentido horizontal, aunque estas divisiones horizontales no coinciden con la altura real de las plantas, con lo que consigue un interesante juego de luces y sombras. Su segunda obra fue El Templo de San Francisco 1447-1450. Sigmundus Pandolfo Malesta, príncipe del Rimini, encargó a Alberti transformar a la iglesia de San Francisco y convertirla en un templo en el que disponer la sepultura de su amada esposa Isota de Giltaim y las tumbas de sus hombres ilustres del imperio Rimini. Su tercera obra en el Renacimiento fue la iglesia de San Sebastián 1460 en Mantua. Era una iglesia privada para el duque de Mantua. La obra tampoco se llegó a terminar y Alberti ideó una iglesia con planta de cruz griega dividida en 2 alturas. La parte superior estaba coronada por una gran cúpula y la inferior poseía 3 naves separadas por 2 filas de pilares. Su siguiente obra es la iglesia de San Andrea en 1472 en Mantua. La iglesia presenta la planta de la cruz latina con una única nave y capillas laterales rectangulares. La fachada es majestuosa con un gigantesco orden de las pilastras que soportan un frontón triangular. Su siguiente obra es Santa María Novella en 1456 al 70 en Florencia. Bajo la petición de Rossellini, en 1456 se acomete la finalización de la fachada de la iglesia de Santa María Novella, que había quedado inacabada, y Alberti completó la fachada de la parte del basamento ya realizada con una orden clásica basada en la proporción, que consiste en la combinación de mármol blanco y verdes oscuros.